¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a YTPK. En el episodio de hoy vamos a estar hablando acerca de la coyuntura de las empresas en nuestro país y el mundo ante la pandemia del COVID-19. Necesariamente tenemos que hablar de conceptos como la reinvención de las operaciones de las empresas, la readecuación de los perfiles de los colaboradores. También hay que hablar de las finanzas y las estrategias de supervivencia de las unidades económicas y por sobre todo en estos tiempos de auge de plataformas digitales, tenemos necesariamente que afinar la puntería en lo que hace a la ciberseguridad. Pero no les digo más. Bienvenidos a YTPK. Esto es YTPK y es tiempo de hablar de negocios. YTPK es presentado por Luminotecnia, pasión por crecer juntos, bebidas nativas del Paraguay para su producto Gondwana, más que agua, una joya. Con los auspicios de Drelisman Abogados, con el apoyo de Full Office Librería, Electrodomésticos, Electrónica y más, Metiri Soluciones de Recursos Humanos y GDM, Gestión de Mantenimiento. Un programa de BDO Auditores y Consultores y Capital Humano. Construimos vínculos. Hoy presentamos Reinvención, Ciberseguridad y Finanzas. Y en YTPK, por supuesto, nos estamos ayornando a lo que es la coyuntura que hoy está afectando no solamente a Paraguay, sino a todo el mundo. Las empresas y también los programas de televisión tuvieron que reinventarse y trabajar a distancia. Hoy estoy en compañía de 3 consultores en YTPK, 2 de ellos ya muy conocidos, el caso de Oscar Toledo, que es nuestro especialista en negocios, y Sebastián Cacasu, que es nuestro especialista en gestión de talento humano. Hoy le sumamos a esta conversación al señor Miguel Gaspar. Él es especialista en lo concerniente a ciberseguridad. Es quizá el diferencial que vamos a ofrecer en este episodio de YTPK, hablar de ese concepto de ciberseguridad, porque hoy básicamente todas las operaciones, y nosotros somos un claro ejemplo de ello, se están basando o tienen como base de ejecución las plataformas digitales y algunas aplicaciones que permiten esa interacción. Por supuesto, también se da en el ámbito de los negocios, y de eso queremos hablar en este episodio de YTPK. Bueno, compañeros, empiezo con Oscar Toledo. ¿Qué tal, Oscar? El gran desafío que tienen hoy las empresas es mantenerse activas y reinventarse, podría decirse. Totalmente. Bueno, primero, así como decíamos en nuestro capítulo anterior, Roberto, es desearle a toda nuestra gente y en especial a quien nos sigue este doble mensaje. YTPK tiene el antídoto para curar al COVID, y el antídoto para curar básicamente al COVID es quedarnos en nuestra casa. Entonces no podíamos estar nosotros ajenos a esto, en que sí, tenemos que quedarnos en nuestra casa como para el cumplir con el primer protocolo. Hoy todos tenemos que salvar nuestra salud y después trabajar con nuestra salud financiera. Y decía en este comentario, Roberto, nosotros no nos podemos quedar quietos en ir pensando qué cosas deben hacer nuestros socios, qué cosas deben hacer nuestros clientes en este momento, inclusive en cuarentena, pensar en cuarentena, de que cuando acabe esto o la manera en que va a acabar esto, tengamos una acción de respuesta, un plan de continuidad en los negocios. Y vos hablabas de la reinvención, y así es. JP Morgan en su último análisis habla que la mayoría de las empresas, y en especial las MIPYMES, pueden aguantar solamente 27 días. Y si decimos eso nosotros,
y traemos eso y traspolamos eso en nuestro país, no sabemos si podemos aguantar 27, porque muchos capaz que no tengan esa espalda financiera, más todavía nuestras MIPYMES, ¿verdad? Y ahí ya vemos básicamente y estamos escuchando y viendo que muchas de las empresas, y visto varias de ellas inclusive, reacondicionar su sector o ni siquiera reacondicionar, buscar inclusive otras alternativas, reinventarse, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que básicamente hoy todas las empresas estamos en esa permanente reinversión, ¿verdad? Reinvención, ¿verdad? Sí, totalmente. Y quizá ese sea el concepto que se tenga que desarrollar con mayor amplitud y principalmente en espacios como el nuestro, Oscar, donde normalmente tratamos de ofrecerle herramientas a las organizaciones y a las unidades económicas para que puedan mejorar sus operaciones. Hoy más que nunca se habla de ese concepto porque no solamente tenemos la idea de tener que hacerlo, sino hoy es una necesidad. Y en capítulos anteriores de YTPK desarrollábamos esa resistencia al cambio que normalmente se da en cualquier líder, en cualquier empresario, y algo que Sebastián Cacaso lo ha definido en reiteradas ocasiones. Hoy, Sebastián, ese proceso de reajuste, ese proceso de cambio, no solamente es algo que tenemos que hacer para mejorar nuestra unidad económica, sino para persistir y a partir de allí catapultarnos quizás hacia un porvenir que ojalá sea más provechoso. ¿Cómo lo hacemos? Es la gran consulta, Sebastián. Sí, totalmente. Mirá, el otro día estaba en un seminario así por Zoom y lancé la pregunta de cuándo todo va a volver a la normalidad. La normalidad, como la dijimos antes de empezar esta cuarentena, no va a volver nunca. Porque no es que pasamos y volvemos todos a nuestros trabajos. Esto cambia la dinámica del mundo, va a cambiar la dinámica de cómo nos relacionamos, va a cambiar la dinámica de cómo trabajamos, de cómo entendemos el trabajo. Y parte de lo que esta reinvención que muy bien mencionaba Oscar es empezar a ver cómo tenemos que reinventarnos cada uno de nosotros, ¿sí? Para un mundo nuevo, porque el mundo como lo conocíamos ya no existe más. Entonces tenemos que ver que este mundo nuevo implica la tecnología, implica que el traspaso de información sea de la manera más segura posible, implica que tengamos que aprender cosas que por ahí íbamos a tener que aprender en los próximos 10 años, que lo tengamos que aprender antes de que este año finalice, para poder adaptarnos al negocio, al mercado y así como empresas, como profesionales independientes. Todo va a cambiar. La pregunta es, ¿qué estamos esperando para cambiar nosotros? Efectivamente, y vamos a seguir desarrollando esa idea porque también se me plantean otras interrogantes que le quiero lanzar al querido Oscar Toledo. Y de hecho que la gente se puede percatar que estamos cumpliendo a rajatabla el protocolo porque también el perro de la casa del querido Oscar Toledo quiere participar de YTPK afanosamente, allí está lanzando sus ladrillos. Le damos la bienvenida a Miguel Gaspar, que es nuestro colaborador que se suma a esta propuesta de YTPK para hablar de esto que también mencionaba Sebastián. Hoy las operaciones están básicamente enlazadas a través de las conexiones que hacemos a través de plataformas digitales y allí está el factor de riesgo, pero también la oportunidad de tener el conocimiento pleno para poder sacarle el mayor provecho posible con la seguridad que requiere. A ver, contanos al respecto, Miguel, qué es lo que tenemos que saber y cómo operativizamos todo esto. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Me sumo también a la actitud de Oscar y mi abrazo fraterno a todo el país, a todo el mundo, deseando que todos estemos bien y podamos salir de esto. Concuerdo totalmente con Sebastián, esto ha cambiado el punto de referencia para lo que es normalidad, ya la normalidad no es la misma. Y en cuanto a lo que me concierne a mí, al tema de ciberseguridad, protección de datos, hay un gran criptógrafo, padre de la criptografía moderna, del arte de ocultar la información, que dice que cuando vos tenés que recurrir o vas a recurrir a la tecnología para solucionar tus problemas de seguridad, no entendés ni tus problemas, ni de seguridad, ni tampoco la tecnología.
Y eso es mucho de lo que está pasando en nuestro entorno desde las empresas y desde las personas. Compartíamos fuera de micrófonos que esta mañana me tocó dar un seminario a un grupo de médicos y psicólogos, como nunca antes pensé que lo haría, en donde ellos estaban preocupados por qué herramienta utilizar para poder hacer videoconsultas, de modo que todo lo que ellos puedan tratar con sus pacientes quede amparado por el secreto paciente-doctor, pueda ser guardado correctamente y no se filtrara, ¿no? Imagínense cómo médicos de 60 y pico de años, hasta médicos más jóvenes, han tenido que cambiar su paradigma. Súmenle a esto la cantidad de información que hemos recibido por día de muchísimas circunstancias y también el tratamiento que se está haciendo de nuestros datos, tanto a nivel gubernamental como a nivel de empresas. Y la cereza de la torta es el teletrabajo. La gente cree que porque está haciendo una reunión en Zoom, Skype, Microsoft Teams, Google Teams o lo que fuera, está haciendo teletrabajo, y en realidad lo que está haciendo es, a veces sin querer o desde la ignorancia, maximizar el nivel del riesgo cibernético para los datos de su compañía y no tomar las medidas adecuadas para preservar eso. O sea, hay un campo muy grande que abarca todo lo que es el tratamiento de la información, que no estamos teniendo en cuenta, porque esto va a terminar. Vamos a salir de esto y vamos a tener que enfrentarnos a de qué manera se han tratado nuestros datos en esta pandemia. Y ahora quiero hacer una breve pausa para luego, al regresar, abordar también con Sebastián Cacasu cuál es el perfil del colaborador que deberá resplandecer ante este nuevo escenario que se plantea para las gestiones en las empresas, y cuál es la mentalidad que uno debe asumir para poder insertarse a este nuevo concepto, a este cambio que ya es irreversible. Hacemos la breve pausa y enseguida regresamos con más aquí en YTPK. Esto es Gondwana, un agua que esperó por millones de años para que la descubras. Su calidad es el resultado de millones de años de filtrado entre piedras y areniscas. Llega directo a nuestros envases especialmente diseñados para mantener la pureza del agua, porque el agua más pura del mundo no se hace, se descubre. Gondwana, más que agua, una joya. Los focos LED BCP consumen hasta 3 veces menos que un foco de bajo consumo. O sea, podés iluminar todas estas casas, pero en tu factura te viene así. Y además, consumen hasta 9 veces menos que un foco incandescente. Es decir, equivalente a iluminar todo esto, pero pagarlo como si iluminaras esto. Más ahorro, más LED BCP. BCP, tecnología a tu alcance. Encontrarlos en las mejores casas de electricidad, ferreterías y supermercados. Seguimos en YTPK bajo esta plataforma conversando con los especialistas acerca de ese nuevo escenario que hoy básicamente centraliza las operaciones de todas las empresas, y no solamente en Paraguay, sino en el mundo entero. Y decíamos antes de la pausa, ¿qué hay con la mentalidad del colaborador? ¿Cuál es el perfil que va a resplandecer ante este escenario de cambio reversible? Te decía Sebastián, si es que podés ayudarnos con esa respuesta. El colaborador que se va a precisar ahora en el mercado es alguien que tiene que tener un muy buen conocimiento de la tecnología, ¿no? Y no solamente en este manejo, sino también en la comunicación, donde tiene que tener muy en cuenta lo que hablaba Miguel en el bloque anterior, de cuáles son los sistemas de seguridad que tiene que respetar, porque hoy encontramos, pareciera mentira, pero un montón de gente que en su computadora, así como la trata como un electrodoméstico, como decía Miguel, que no tienen un antivirus, que es el sistema mínimo de seguridad que implica tener una computadora, ¿no? Y dentro de lo que se habla en lo que es la gestión del talento, es este manejo de la comunicación, ¿no? Una comunicación que ya hoy por hoy, y después de esta cuarentena más, dejó de ser una comunicación entre pares donde nos vemos y conversamos, sino que es una comunicación que va por diferentes plataformas. Y cada plataforma tiene su protocolo, tiene su manera de comunicar, tiene su manera de interpretar, y a partir de ahí, cómo empezamos a generar las maneras de comunicarnos mejor. Por ejemplo, todos conocemos, ¿no?, el código cuando alguien habla con mayúsculas, está gritando. Está gritando, sí. Que son como
estas convenciones que vamos adoptando, ¿no? Pero reglas de una etiqueta. El que desconozca esto puede generar mucho conflicto a nivel comunicacional. Entonces empezar a entender que comunicación ya va a requerir otros capítulos más, ¿no? Cómo comunicarnos tecnológicamente. Yo ahora estoy estudiando mucho el tema de cómo hacer dinámicas o jornadas de trabajo en equipo, que antes eran donde se reunía todo el equipo de la empresa, ¿sí? En un espacio abierto, y se hacía una jornada de integración para que todos nos conozcamos, cómo hacerlo a nivel virtual, ¿sí? Y la verdad es que se puede, pero requerimos que todos los funcionarios puedan adoptar la tecnología. Hoy estamos haciendo encuestas online, estamos haciendo desafíos, estamos haciendo capacitaciones online, y nos encontramos siempre con el impedimento de que hay alguien que no sabe cómo bajar la aplicación o no sabe cómo conectarse. Estos son parte de los requerimientos que va a tener esta nueva era en la cual estamos entrando. Y decíamos también a modo reflexivo que la aparición de este virus, cuyo tratamiento aún se desconoce de manera eficaz y eficiente, provocó una serie de cambios en la misma dinámica social, en el hábito de consumo, pero también provocó la aceleración en la adopción de nuevas herramientas de protección. Recuerdo que antes del estallido de esto en nuestro país, nos habíamos reunido, Oscar y Miguel, para hablar acerca de la necesidad de que se promueva una ley de protección de datos. Hoy más que nunca tendría que ser considerado este punto por las autoridades legislativas, por las autoridades de todos los poderes del Estado, como una herramienta vital, porque este escenario que se nos plantea es de una dinámica mucho más fluida en la utilización de este tipo de soportes, Miguel. Sí, usted sabe que justamente antes de ingresar con ustedes al programa, estaba participando de un seminario auspiciado por la revista Judicial en Buenos Aires, y la problemática de la mayoría de los países de la región que tienen una ley de protección de datos, a diferencia de nosotros que no la tenemos, es si los diferentes decretos y regulaciones, tanto de cuarentena como de no circular y compañía, llegarían o no a afectar el tratamiento, sobre todo de la privacidad de la información de las personas. Había un ejemplo en Colombia, nos decía la profesional, que todo bien con que se tome como un marco de referencia, por ejemplo, lo que sucede en China, que al mismo tiempo en que vos bajás de un transporte público, hay una cámara que ya te reconoce, te identifica, una cámara de reconocimiento facial, y también al mismo tiempo te toma la temperatura corporal y envía los registros para que se pueda actuar en consecuencia. Pero eso es algo que en nuestros países sería impracticable, decía ella, porque implicaría sentarnos a tratar nuevamente todo lo que conocemos como ley de protección de datos personales, porque eso es cederle al Estado, en este caso, el 100% del control de la privacidad de las personas, sin tener las personas la trazabilidad sobre sus datos, que eso es lo que importa a fin de cuentas, y ese es el problema que tenemos en Paraguay, es el reclamo que le hacemos a las autoridades. Me parece espectacular que se quiera hacer un mapa de calor, indicando en los barrios la cantidad de casos. Me parece espectacular que se quiera automatizar el control de las personas que puedan tener o padecer el virus, pero si el Estado no puede garantizarle a la ciudadanía la trazabilidad de sus datos, estamos mal. ¿Qué significa la trazabilidad? No es muy complicado. Es que el ciudadano en cualquier momento pueda saber dónde están sus datos, con quién se comparten, quién los revisa, para qué los revisa, por cuánto tiempo van a estar ahí y cómo esos datos serán desechados o dados de baja de ese servidor, ya sean anonimizados, encriptados, lo que fuera. Hoy, ningún ciudadano, tenga o no tenga coronavirus, puede llamar al IPS, puede llamar a su seguro médico privado y decirle: yo soy Juan Pueblo, quiero saber quién ha revisado mis datos médicos, porque no le van a decir. Comprenden la gravedad de la situación. Entonces, por eso necesitamos una ley de protección de datos personales, no solamente por el tema médico. Necesitamos una ley de protección de datos personales por la tremenda exposición que tienen las empresas hoy día al hacer teletrabajo, al incorporar el Internet de las casas, no de las cosas, el Internet de las casas de sus funcionarios a la realidad empresarial. Estamos en 2020, hace 10 años había un boom que era el BYOD, Bring Your Own Device, trae tu propio dispositivo, porque los muchachos tenían dispositivos más potentes que lo que le daba la empresa, fue todo un boom. Bueno, hoy volvemos a lo mismo, pero otra vez el nivel de vigilancia es bidireccional, porque cómo están preparadas las redes
comunes y corrientes de la mayoría de los mortales para que ingrese un programa de la compañía donde trabaja, y a lo mejor el programa de la compañía está terminando leyendo el tráfico de red de su casa. O sea, ¿me comprenden qué fino podemos llegar con esto si es que nos ponemos a pensar qué es lo que estamos exponiendo más allá de la salud física, que es la salud digital? Y quisiera trasladar, Miguel, esto que decís como un planteamiento, una problemática a resolver al mundo de los negocios, porque decíamos antes, incluso fuera de esta grabación, que hoy el empresario se encuentra en una gran disyuntiva. Muchas unidades económicas probablemente tengan que cambiar radicalmente sus operaciones porque el COE les ha planteado un certificado de defunción a la vieja operatividad que tenían. Entonces tienen que invertir en una reinvención, y en virtud de esa reinvención con nuevos soportes tecnológicos también tienen que invertir en seguridad. Y estas son necesidades, no es una cuestión opcional, y es por eso que insistimos con esto, con el planteamiento que vos estabas haciendo, Miguel. Entonces quiero trasladárselo a Oscar. Estamos hablando no solamente de inversiones que puedan hacer que mi continuidad de negocio sea real, sino también tener el soporte legal y el soporte de protección para que a la larga esto que yo quiero que persista no termine convirtiéndose en un enemigo, Oscar. Totalmente, Roberto. Con las explicaciones más que claras de Miguel, pudimos o podemos comprender que dentro del escenario hoy de mi proceso o en el escenario de costos que tengo que considerar hoy, el tema tecnología cumple hoy un rol, pero un rol más que importante. Sí, lo que tenemos que hacer es saber dimensionar. O sea, tampoco está en sobredimensionar, o sea, comprar cosas que de repente o adquirir cosas que seguro en el mercado me van a ofrecer. Por eso necesariamente tengo que hacer un análisis de mi situación. Y así como vemos, varias empresas hoy están haciendo, analizando inclusive su misión, ¿verdad? Eso que vos estás diciendo, o sea, de vuelta tenemos que sentarnos a mirar nuestro plan estratégico. Escuchaba esto de las grandes industrias, inclusive no solamente de las pymes o MIPYMES, mirar de vuelta el plan estratégico. Y mirar de vuelta el plan estratégico inclusive de aquellas que acaban de aprobarlas, porque estoy más que seguro que esto que está ocurriendo hoy no está dentro de su contexto estratégico. Entonces, hoy tenemos que inclusive redefinir nuestra misión. O sea, y es increíble, no solamente nuestra visión, ¿verdad? Hacia dónde nos vamos, sino qué vamos a hacer, ¿verdad? Y vos dabas ejemplos inclusive en el sector gastronómico, que es lo que básicamente varios ya escuchamos, ¿verdad? De reconversiones rápidas, ¿verdad? Y son actitudes que evidentemente ya debemos de tomar inclusive en esta cuarentena. Pero ahí es importante, Oscar, hacer también esta precisión. El que yo lo haga no es solamente una cuestión intuitiva de decir yo tengo talento para hacer esto, sino que requiere el asesoramiento, por ejemplo, de empresas como BDO, que te hacen todo el estudio para ver cuáles son los elementos fuertes que tenés para que esa unidad de negocio te sea sustentable o rentable en el mediano y largo plazo. Y es lo que hicimos rápidamente también nosotros, ¿verdad? O sea, al saber que necesitamos partner, justamente estamos trabajando con Miguel el tema de ciberseguridad, el tema y trabajar con Sebastián el tema de recursos humanos, cómo adecuar los perfiles. Es decir, que requiere realmente en todos los sentidos de reinventarnos de vuelta, ¿verdad? Mucho se ha hablado también, Sebastián, en este tiempo de conservar a los colaboradores, y de hecho que el propio Estado paraguayo está ofreciendo líneas de financiamiento con créditos blandos, bajas tasas de interés, incluso con repago recién a partir del vencimiento, como es la línea que ha sacado el Banco Nacional de Fomento para las pequeñas y medianas empresas, y la idea es que se pueda seguir pagando el salario. Pero en este escenario también se plantea en el proceso de reconversión
el saber escoger los colaboradores para que mi unidad de negocio pueda también prosperar y persistir, y que no se trate simplemente de una cuestión de sostenibilidad económica o solidaridad. O sea, acá todos vamos a buscar también dar continuidad a nuestro negocio y a nuestra economía empresarial. Entonces, ¿cómo articular eso? Porque hay muchas de cuestiones bien humanas que tendrán que analizarse para tomar decisiones, Sebastián. Y totalmente, hay muchos empresarios preocupados porque evidentemente sienten la responsabilidad social de las familias que están manteniendo. Pero también hay que pensar pragmáticamente en que las empresas que tienen son parte de un negocio y que el negocio, en el mejor de los casos, tiene que asegurar la continuidad. Y el gran tema es cómo hacemos la ecuación, porque obviamente despedir gente no es algo que sea muy simpático para nadie, sobre todo para el que le va a tocar ser despedido, porque operativamente la unidad en la que está trabajando no va a seguir o no va a continuar o no se puede, porque realmente la reinvención que tiene que haber de los negocios va a ser muy grande. Y el gran tema es cómo medimos quiénes están preparados para un siguiente escenario en el cual el negocio deje de tener un giro por un costado para cambiar un negocio que quizás sea un poco más tecnológico, en el cual se requiera supervisar automatizaciones, porque la realidad es que los cambios se venían dando paulatinamente, hablando del tema de automatización, pero las personas se iban capacitando para poder ser ellas las que controlen eso. Esto ha ocurrido muy rápido y requerimos hacer una evaluación de quiénes son mis colaboradores, quiénes son los colaboradores más aptos, quiénes se pueden adaptar mejor al cambio y cómo pueden ellos liderar las nuevas unidades de negocio que surjan, dejando las unidades viejas ya de lado y poder hacer esto de la mejor manera posible, ¿no? Poder tener realmente un ganar-ganar. Y cómo capacitamos a la gente que no tiene hoy quizás las competencias, pero para que las adquieran rápidamente, ¿sí? Y ellos puedan seguir aportando a la empresa y la empresa pueda seguir contando con ellos. Yo creo que es un tema de adecuación en el cual tiene que haber de las dos partes, ¿no? Del lado de los trabajadores, entender que lo que venían haciendo quizás no lo vayan a hacer más, pero sí se tiene que dar una capacitación muy rápida para adaptarse al nuevo modelo de negocio. Ahora quisiera proponerles, compañeros, para ir cerrando ya esta parte del programa, darle unos minutitos de consideraciones finales para lanzar esas píldoras que son muy necesarias en este escenario de incertidumbre, quizá de confusión y de asimilación de ese proceso de reinvención. Así que quiero empezar el recorrido con Miguel para que nos deje un mensaje en ese sentido. Bueno, gracias una vez más por la invitación. El primer mensaje es quédate en casa. Habemos personas, soportes técnicos sobre todo, que tenemos que salir porque no tenemos otra. Y te puedo asegurar que lo que se vive en las calles es una experiencia que te tiene que cambiar. En cuanto a lo que haces o lo que hacías habitualmente, tenés que comenzar a considerar la posibilidad de reinventar todos tus protocolos, reinventar la forma en que veías las cosas, humanamente ser más agradecido y técnicamente ser más cuidadoso. Tus datos siempre valieron. Que vos creas que a nadie le importa no significa que tus datos no valgan, y hoy tus datos valen más que antes, y cuando termine esta pandemia tus datos van a valer más que ahora. Los tuyos, los de tus hijos, esos mismos chicos que se conectan a la plataforma digital y envían por WhatsApp sus datos para que se les activen las tareas, los datos de tu empresa, que a lo mejor estás tratando en la máquina de tu casa sin ningún tipo de protección, los datos de tu recorrido, de tus cosas, o si tuviste la desgracia de caer enfermo, tus datos médicos. Entonces, es una buena oportunidad este tiempo de quedarnos en casa para aprender, que es lo único que nos va a seguir permitiendo salir adelante cuando todo esto termine. Aprender, quedarte en casa, ser más cuidadoso y valorizar tu patrimonio digital. Oscar. Decirle a nuestros amigos, YTPK no se queda quieto. Si bien estamos en casa, así como bien dijiste, ya logré que se callen los perros. Realmente o permanentemente
lograr que pensemos todos juntos. Más que nunca un país solidario, más que nunca sector público y privado juntos en una estrategia de poder definir a corto plazo, a mediano plazo, cómo salir de esto, que realmente va a requerir no solamente un pensamiento, sino saber escucharnos, entender que básicamente capaz que no tengamos todos la respuesta, pero sí estar preparados como lo estamos haciendo desde YTPK. Tratar en lo posible de darles a nuestros amigos la solución que creemos nosotros que básicamente trabajamos en los negocios todos los días, tenemos que estar permanentemente al lado de nuestros clientes. Sebastián. Yo creo que el mundo que conocemos ya cambió y es el momento de que nosotros empecemos a cambiar, y tenemos una herramienta maravillosa que es Internet. Si bien hay que tener los recaudos necesarios para la transmisión de información, pero es una fuente también y gratuita de poder aprender cosas. Y quizás muchas personas tengan que cambiar de rubro, tengan que reinventar sus carreras, tengan que ver alternativas diferentes a las que están haciendo. Y creo yo que esta es la oportunidad para hacerlo. Es empezar a ver qué es lo que va a necesitar el mercado, qué es lo que vamos a necesitar todos consumir, y empezar a estudiar eso. Yo creo que tenés entre 3 y 6 meses, y más que nada quizás algunas personas que lamentablemente se están quedando sin trabajo, pero tenés de 3 a 6 meses para capacitar, para tomar el tiempo de aprender nuevas habilidades, nuevas competencias y poder ser una mejor oferta en el mercado. Perfecto. Decir y que ha sido precisamente permanente a lo largo de la historia son los valores. Y nuestro valor como producto, como programa, es seguir ofreciéndoles a ustedes los nutrientes que necesitan, en este caso para reinventarse y para mejorar sus operaciones. Y sistemáticamente lo veníamos haciendo y eso va a persistir. Sea del modo que fuere, con el soporte que esté a nuestro alcance, poder compartir con ustedes esas buenas prácticas empresariales y ofrecerles esas herramientas que necesitan para vencer esta situación de incertidumbre y que en ese proceso de un nuevo mundo en el aspecto de los negocios nos encuentre fortalecidos y preparados para empezar una nueva arremetida. Ese es nuestro propósito aquí en YTPK. ¿Y qué están haciendo los países? Porque el pensamiento común es justamente la reinvención y cómo superar a esta pandemia. Oscar Guillén, luego de la pausa, estará manteniendo conversaciones con especialistas de otros países, específicamente de la Argentina, respecto a lo que allí también se está haciendo para poder enfrentar esta situación. Eso luego de la pausa. Los focos LED BCP consumen hasta 3 veces menos que un foco de bajo consumo. O sea, podés iluminar todas estas casas, pero en tu factura te viene así. Y además, consumen hasta 9 veces menos que un foco incandescente. Es decir, equivalente a iluminar todo esto, pero pagarlo como si iluminaras esto. Más ahorro, más LED BCP. BCP, tecnología a tu alcance. Encontralos en las mejores casas de electricidad, ferreterías y supermercados. La aparición del COVID-19 ha provocado un desajuste en la economía a nivel mundial. Países de la región, al igual que el nuestro, están resintiendo las operaciones económicas de las empresas. ¿Qué se está haciendo en la Argentina para poder afrontar esta situación? Oscar Guillén y un socio de BDO Argentina nos aclaran esa situación. Muchas gracias, Roberto. Sí, efectivamente estamos ahora para conversar sobre la situación actual que están viviendo las empresas con este tema de la coyuntura que nos impone la pandemia del COVID-19. Entonces ya habíamos conversado en el programa anterior sobre ciertas medidas que tienen que ir tomando las empresas para afrontar la situación actual y también la que puede presentarse en un futuro cercano. Entonces, para ahondar más en ese tema, es que hemos invitado para el día de hoy a un especialista en esta cuestión,
que es el señor Fernando Garabato. Fernando es socio de la firma BDO en Argentina, está a cargo del área de finanzas corporativas y estando en esa función realmente tiene mucho contacto con empresas de distintos sectores, de distintas envergaduras, y no solamente de Argentina, sino también tiene oportunidad de ir tratando y participando en grupos de BDO Global, con lo cual tiene bastante información general de lo que están viviendo las empresas hoy día y de lo que se está avisorando para el futuro cercano y a medio plazo. Entonces, Fernando, muchas gracias por estar presente y si quieres comentar algo más de tus funciones actuales en BDO. Bueno, como aclaraste, yo soy el socio a cargo de finanzas corporativas en Argentina. Básicamente nos dedicamos a evaluar compañías, a reestructurar compañías, a definir planes de negocio, y en ese marco es nuestro conocimiento o desde el lugar que vamos a hablar hoy con vos, Oscar, desde lo que tiene que ver con los negocios de la compañía en cuanto a lo que es la generación de fondos y la optimización operativa de las compañías. Ya, perfecto. Y desde la óptica y los contactos que ustedes están teniendo de las distintas empresas que interactúan con BDO en Argentina, ¿qué tipo de inquietudes están recibiendo que requieren atención en este momento? Y la primera es, te diría que estamos ahora en la primera etapa. La primera etapa es tratar de entender qué es lo que pasa. Todavía no hay una receta aplicable a todos, son todos trajes a medida y se está viendo en el devenir propio del desarrollo de esta crisis. ¿Qué quiero decir? Todavía todas las cartas no están sobre la mesa. Son cartas que van apareciendo con un grado de incertidumbre muy grande. Lo que sí hoy se está buscando y te están consultando es de cómo resolver esta primera etapa de la crisis. Y sobre esos puntos, nosotros lo que estamos enmarcando y trabajando claramente es en priorizar la caja, priorizar la liquidez de las compañías, porque lo que estamos viendo es con este quiebre en la actividad económica, por lo menos en Argentina estamos en un periodo de cuarentena donde se ve resentida la actividad económica y la capacidad de generar fondos. Esto genera que la cadena de pagos se vea afectada. Entonces, una primera medida, lo que se está buscando es cuidar la caja. Y después va a venir la segunda etapa, donde nosotros hacemos mucho hincapié que tenemos que ser muy cuidadosos en la gestión de las compañías. ¿Para qué? Para que en esa priorización del manejo de la caja no destruyamos valor de las compañías. Digamos, es fácil priorizar la liquidez a costa de resultados o a costa de comprometer resultados positivos. Entonces, como hoy en día estamos en una crisis que no solo es local, sino es regional y es internacional, llega al punto donde conviene sentarse y pensar cómo negociar nuestra relación con nuestros proveedores, con nuestros bancos, con nuestros acreedores, de una manera profesional y coherente con el nuevo nivel de actividad de las empresas. Exacto. Y entiendo que también las empresas en general, los sectores van indicando también el tipo de impacto que van teniendo. O sea, hay algunos sectores que están sufriendo más que otros y por tanto tienen que tomar medidas quizás bastante más aceleradas en este contexto. Es correcto lo que decís. A diferencia de otras crisis, esto no tiene parangón en nuestra historia mundial, porque las crisis que nosotros conocemos fueron crisis donde se afectaba la actividad de una manera recesiva. Podía caer el nivel de actividad de una manera más que relevante, pero caía. Acá tenemos algunas industrias, como vos marcás en las diferencias, que la facturación a partir de ahora fue cero. Y eso sí es algo completamente novedoso. En ese tipo de empresas donde se les cortó el nivel de actividad de manera abrupta y no tienen capacidad para resolverlo durante este periodo crítico
de desarrollo del virus, en esa sí hay que tomar medidas muy drásticas y no sirve priorizar la liquidez porque lo que está afectado es el negocio. Entonces, como hablamos desde el principio, esto es un traje a medida. A cada empresa le aplica su problemática o la problemática general de una manera particular. Entonces, el criterio o el tratamiento tiene que ser de acuerdo a cómo le afectó en la actividad y no a todos le pegó de la misma manera este problema. Hay empresas que no tienen capacidad operativa, otras que tienen capacidad operativa pero no tienen posibilidad de vender. Entonces, hoy tenés muchas crisis metidas en el medio de esta mega crisis y hasta puede haber una crisis de oferta, que generalmente no es habitual. La crisis por lo general ocurre por la demanda. Hoy, con este parate económico, podemos llegar a tener crisis de oferta, es decir, que no exista capacidad de proveer productos. Entonces, cada problema se tiene que tratar con su particularidad especial, pero siempre en esto priorizando la liquidez, por lo cual hay que hacerle un estudio bastante profundo a las compañías para entender qué beneficios impositivos son los que les caben. Todos los gobiernos, me imagino que ustedes en Paraguay también deben tener algún tipo de beneficio, aquí en Argentina ocurre y en otros países igual, donde a determinadas industrias y también en términos generales se dan beneficios. Esos beneficios hay que tomarlos, ¿sí? Hay que ser muy prolijo en la estrategia fiscal, con los beneficios que se dan, en la estrategia respecto a la mano de obra, los beneficios en cargas sociales, todo lo que se pueda conseguir respecto a planes de pago y financiamiento. Nosotros lo que estamos recomendando es, primero hacer un estudio bastante importante, pero después tomar todos los menús que los gobiernos están dando, desde financiamiento directo para capital de trabajo, desde financiamiento de cargas sociales, desde financiamiento para pagar impuestos, y eso de una manera ordenada. Y lo que les quiero sí marcar, eso es una opinión en función de mi experiencia, que por más que la situación financiera se vea, no quiero llamarla holgada porque hoy sería casi imposible, pero que nosotros creamos que vamos a poder cumplir en tiempo y forma, hay que armar una estrategia de cobertura importante, porque hoy nadie, absolutamente nadie con seriedad puede decir hasta cuánto va a durar esto. Entonces, cuando uno no tiene definido hasta cuándo va a durar, todos los aspectos que haga para poder cubrirse, para poder sostener el negocio, no está de más. Y también, una cosa que quiero, también marcar, que para mí es importante, de esta crisis vamos a salir, no hay duda. Y vamos a salir en algún momento y vamos a tener muchas oportunidades. Pero para poder salir de esto hay que mantenerse vivo. Entonces, no me cabe duda que las empresas que logren pasar esta tormenta, que no sabemos cuándo va a terminar, si logran mantener su capacidad operativa, su capacidad de generar servicio, va a haber una demanda insatisfecha que en algún momento va a ser necesario cubrir. Y las empresas que hayan sorteado estas dificultades, que hayan mantenido su estructura operativa, con costos, pero que tengan capacidad de operar, son las grandes ganadoras de esta crisis. Ya, o sea que efectivamente ese sería el punto principal a ser analizado por las empresas. Cómo hacer esta proyección muy a corto plazo en este momento, ¿verdad? Muy a corto plazo, ver cómo poder mantener esa estructura operativa, la capacidad de producción para este tiempo, y si bien no tenemos clara la película, diríamos, en cuanto a cuándo termina y cuándo inicia un periodo de, reactivación de esto, entonces el objetivo tendría que ser estar vigente a ese momento y ahí poder sacar todo el provecho a la gran demanda que podría existir en ese momento, principalmente por la falta de oferta, entiendo, porque muchos no van a poder lograr llegar a ese nivel, a ese punto, en esas condiciones. Exactamente, por eso en este sobrevivir es muy importante trabajar sobre la capacidad de financiamiento que tengan las empresas.
Entonces hablamos hace unos minutos del operativo, es decir, vamos a ampliar nuestros esfuerzos para ser muy eficientes y eficaces en el manejo fiscal, en el manejo de nuestra planta de trabajo, del manejo del capital de trabajo, que es otro capítulo aparte, digamos, ahí vamos a tener que sentarnos con nuestros clientes y con nuestros proveedores a redefinir estas cuestiones y adaptándolas a la situación actual. Pero después viene la otra etapa, que es el financiamiento de terceros, ¿sí? En ese financiamiento de terceros también hay que trabajar en obtener las líneas. Hoy, si bien de todo lo que hablamos son bienes escasos, hablamos de las ayudas del fisco y también cuando hablamos de las ayudas financieras o los préstamos subsidiados o los préstamos no subsidiados, pero que estén para pasar esta tormenta, es muy importante trabajarlos oportunamente. Digamos, ya desde hoy hay que empezar a trabajar con los bancos, a trabajar con la carpeta de crédito, a mostrar cuál es el plan de negocios que tiene la compañía para afrontar este tema y buscar un acompañamiento dentro del sistema financiero, mostrando claramente cuál es ese plan de negocios que hoy está en gestación. Hoy, Oscar, tenemos que ser sinceros. Hoy no podemos armar un nuevo plan de negocios con lo que va a venir, porque está en pleno auge la tormenta. Pero en pocas semanas más, nosotros ya vamos a tener más en claro, no la solución del problema, pero va a haber más cartas sobre la mesa para saber cómo jugar. Entonces, tiempo al tiempo, hay que ajustarse a las realidades, a las verdades, los planes de negocios que armamos, las proyecciones que teníamos, las expectativas que teníamos a principio de año cuando pensábamos el 2020, hoy hay que ser crudo y hay que redefinirlas. Y siempre lo que recomendamos, y lo recomendamos porque lo vemos, las acciones que debemos tomar para corregirlas, para corregir una situación hay que tomarlas oportunamente. El dilatar en el tiempo las cosas complica o agrava la situación. Entonces, yo lo que veo como muy funcional, a veces apoyarse en gente externa que no tiene ese vínculo, ese compromiso con las cosas y tiene la capacidad para ver la problemática de un lugar más frío y desde ese lugar ayudar a tomar las acciones conducentes a una mejora o a un encauce de los problemas, ¿no? Lo que quiero decir es que hoy las empresas, en mayor o menor medida, necesitan a alguien independiente que los ayude a ver las cosas que cuesta asumir. Hoy las pérdidas que estamos teniendo en parte son un duelo, y los duelos llevan tiempo en aplicarse, en llevarse adelante, y a veces necesitas que alguien te oriente en esos momentos. Entonces, creo que en dosis mínimas, justas, es importante una mirada independiente respecto a la problemática diaria de las empresas. Sin dudas, conceptos muy importantes los que están desarrollando estos dos especialistas, tanto Oscar Guillén como Fernando Garabato, este especialista argentino. Pero deténgase allí, siga con nosotros que al volver de la pausa vamos a estar hablando acerca de estas estrategias de supervivencia de las empresas y por sobre todo la asesoría externa de tal manera afianzar el proceso de continuidad del negocio. Siga atento a YTPK, hacemos una breve pausa y enseguida regresamos. Esto es Gondwana, un agua que esperó por millones de años para que la descubras. Su calidad es el resultado de millones de años de filtrado entre piedras y areniscas. Llega directo a nuestros envases especialmente diseñados para mantener la pureza del agua, porque el agua más pura del mundo no se hace, se descubre. Gondwana, más que agua, una joya. Y
decíamos en el bloque anterior que lo principal durante esta coyuntura es mantener el valor de cada una de las unidades de negocios, decían los especialistas. Ahora seguimos con esa temática con Óscar Guillén y el socio de la Argentina para hablar acerca de las estrategias de continuidad del negocio. Justamente para tener esa mirada independiente tiene que haber alguien en la empresa que diga, bueno, ahora es el momento de evaluar, llamemos a una persona, llamemos a una empresa, a una firma que pueda ayudarnos en estos temas. Ahora, tiene que haber esa decisión. O sea, muchos son los que dejan pasar los momentos y no inician el proceso de evaluación que estamos hablando. Bueno, sí. Entonces, un primer mensaje sería ese, el evaluar cómo están las condiciones de manera preliminar y entonces definir cuál es el paso de acción. Si las propias empresas la van a manejar por sí mismas o si tomarían esa opción que está mencionando, que es la de incorporar una visión externa que no tenga ese compromiso tanto con la estructura, con preconceptos a veces que se tiene dentro de la misma organización y que muchas veces no permiten que se tomen las decisiones adecuadas en los momentos oportunos, ¿verdad? Bueno, finalmente, Fernando, de todo esto que estamos hablando, si es que tuvieras que dar una recomendación breve para los empresarios, ¿cuáles serían unos 3 a 5 líneas de acción que podrían encarar en este momento? Bueno, algunas ya las fuimos contando y las fuimos desarrollando. La idea es un poco resumirlas. Sí. Yo lo que recomiendo es una mirada profesional, ya sea interna o externa, buscando todas las alternativas que hoy están dando los estados nacionales, provinciales y municipales para resolver esta crisis. Entonces, lo primero que tiene que tener una empresa es un panorama claro de cuáles son los aspectos a los cuales puede tomar para poder cubrir parte de los costos y del financiamiento de esta coyuntura. Entonces, esa te diría que es básica y de manual. Es algo que si no se hace oportunamente, teniendo en cuenta la escasez, yo no sé si el mes que viene lo van a poder tomar. Entonces, el primer tema urgente es ese. El segundo aspecto que yo recomiendo es el de definir las cuestiones críticas cuanto antes, ¿sí? Si hay algo que yo pensaba hacer y tomé, qué sé yo, una inversión en CAPEX para una nueva planta y hoy continuar con esa inversión, por más que signifique una pérdida, cortar un contrato, yo eso lo evaluaría muy fríamente. Tendría que encontrar justificativos muy importantes para seguir con determinados proyectos o seguir con determinados cursos de acción. Hoy la estrategia tiene que ser de supervivencia. Y el tercero, que no se contradice con estos dos primeros, sino que es la mirada última, buscar que las empresas no pierdan valor. Esto desde una mirada de un accionista. Yo puedo perder rentabilidad en este año, y lo vamos a sufrir mucho y a todos nos va a pasar. Lo que no nos podemos dar el lujo es de perder valor en las compañías. Entonces, tenemos que distinguir todas estas cuestiones que son cuestiones de coyuntura con aquellas cuestiones que son estratégicas, en lo que es el gerenciamiento y el management de las compañías. Lo que no nos podemos dar el lujo es de destruir valor en nuestras compañías, ¿sí? Porque eso es más difícil de recuperar. La rentabilidad la podemos perder. La perderemos 1 año, 2 años. Lo que no podemos perder es el valor de las compañías, condicionando los flujos futuros de fondos por acciones que tomamos equivocadamente hoy y causaron un daño permanente en las compañías. Así que te diría, Óscar, estas son las 3 recomendaciones que yo doy, que en función de mi experiencia funcionan y traen resultados positivos. Perfecto, Fernando. Está muy bien, muy clara la apreciación tuya, las recomendaciones tuyas. Yo creo que serán de mucha utilidad para todos nuestros televidentes
y van a seguramente evaluar todos estos puntos y claro, en el contexto nuestro, pero lo que estamos viendo es que tanto las medidas que van tomando los gobiernos en cada país como las situaciones que van viviendo las empresas en este momento son todas muy similares en nuestra región. Entonces, sobre esa base, muchas de las recetas que están siendo aplicadas con éxito en tu país, en Argentina, bueno, también podrán ser de utilidad para las empresas en nuestro país. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este programa y bueno, te esperamos en cualquier momento para estar nuevamente con algún tópico que siempre es de bastante interés. Bueno, Oscar, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer intercambiar ideas con profesionales como ustedes, donde tienen una ambición de desarrollar las empresas con las cuales trabajan y crear mayor valor. Así que para mí un placer y trabajar siempre junto a ustedes nos ha rendido muy bien en cuanto a la satisfacción del trabajo. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Que estén bien. Gracias. Los focos LED BCP consumen hasta 3 veces menos que un foco de bajo consumo. O sea, podés iluminar todas estas casas, pero en tu factura te viene así. Y además, consumen hasta 9 veces menos que un foco incandescente. Es decir, equivalente a iluminar todo esto, pero pagarlo como si iluminaras esto. Más ahorro, más LED BCP. BCP, tecnología a tu alcance. Encontrarlos en las mejores casas de electricidad, ferreterías y supermercados. Esto es Gondwana, un agua que esperó por millones de años para que la descubras. Su calidad es el resultado de millones de años de filtrado entre piedras y areniscas. Llega directo a nuestros envases especialmente diseñados para mantener la pureza del agua, porque el agua más pura del mundo no se hace, se descubre. Gondwana, más que agua, una joya. De regreso en el último bloque de YTPK, ahora vamos a escuchar las consideraciones finales que hace nuestro socio principal de BDO, el señor Oscar Guillén, respecto a esta conversación mantenida con el socio de BDO Argentina sobre las estrategias para la continuidad del negocio de las empresas en tiempos del COVID-19. Muy bien, entonces tuvimos la brillante exposición de Fernando. Él tiene bastante experiencia en todo esto, como habíamos dicho, y yo rescataría dos puntos principales. Él hablaba de mantener las empresas andando, dejar la capacidad de producción, dejarla operativa hasta el momento en que pase esta crisis y esa empresa pueda continuar con la capacidad de producción, no sé si decirla intacta, pero con la capacidad de producción necesaria como para tomar provecho de la demanda que se espera venga posteriormente. Entonces sabemos que es muy difícil el pasar este momento, pero aquellas empresas que lo logren van a tener el rédito posteriormente. Y alineado con esto, el otro tema era que no hay que perder de vista el valor de la empresa, el valor visto desde el punto de vista de interés de los accionistas, y que entonces las medidas que vayan tomando la empresa hoy vayan teniendo en consideración que esas medidas o esas acciones sean aquellas que no afecten el valor futuro de esta empresa, de la empresa que se trate. Entonces, esa sería la segunda recomendación que yo estoy tomando como algo relevante dentro de esto, que muchas veces las empresas ante una crisis se mira esencialmente las cuestiones muy a corto plazo, aquellos puntos que hoy están apretando mucho el zapato, y se toman decisiones que a veces en el corto o mediano plazo afectan de manera importante el valor de las empresas. Muy bien, esto es todo. Roberto,
te paso el micrófono y entonces podemos dar un seguimiento al siguiente tema. Y por supuesto, desde YTPK siempre les invitamos a que puedan seguir nuestros programas. Estamos readecuándonos también a lo que significa trabajar en estas condiciones de pandemia y restricciones sanitarias para precautelar la salud de la población y la ciudadanía. Y por supuesto, estos conceptos que también arrojamos son para preservar la salud empresarial de los negocios, porque sin lugar a dudas estamos atravesando por una curva que también representa el cese de las operaciones de las unidades económicas, y hay que tener buenas estrategias para devolverle la vida, la funcionalidad a estas unidades que finalmente terminan haciéndole bien a toda la ciudadanía, a todo el país. Por supuesto, estén atentos a nuestro próximo capítulo de YTPK, donde estaremos hablando de insumos que son necesarios, de nutrientes, como decimos nosotros, para que las empresas puedan fortalecerse y reinventarse en este periodo de crisis. Nos vemos el próximo fin de semana. YTPK fue presentado por Luminotecnia, pasión por crecer juntos, bebidas nativas del Paraguay para su producto Gondwana, más que agua, una joya. Con los auspicios de Drelisman Abogados, con el apoyo de Full Office Librería, Electrodomésticos, Electrónica y más, Metiri Soluciones de Recursos Humanos y GDM, Gestión de Mantenimiento, un programa de BDO Auditores y Consultores y Capital Humano. Construimos vínculos. Una producción de Brain Studio.